mucho gusto verlos a todos de nuevo. Es una bendición estar aquí de nuevo. Gracias a Dios fue una grande victoria. Fuimos a ayudar a nuestra familia que estaba en malos pasos y sembramos una semilla y tenemos la esperanza que se va a restaurar el matrimonio más y más. Le damos gracias a Dios por otro bendito día y la verdad lo sentimos mucho por esa tragedia que sucedió. Sentimos el dolor, es algo que no esperamos y es cuando más duele esas situaciones. Vamos a estar orando por la familia para que tenga la fuerza para que Dios los fortalezca y les dé tranquilidad y paz en esos momentos difíciles. ¿Pueden tomar su asiento? El día de hoy se vino un tema de cómo saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero realmente estamos haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Por eso yo escogí este tema que Dios puso en mi corazón, para que podamos tener discernimiento en el Espíritu y poder estar más cerca de Cristo todos. Que podamos estar a cuentas con Dios de que si regresa Cristo, sepamos que el regreso no va a ser un terror. Al contrario, va a ser una bendición porque viene por su pueblo, por sus hijos. Es como dice, cuando el que nadie debe, nada teme. Como yo le doy el celular a mi esposa que lo revise, mi conciencia tan limpia, así que estemos con una conciencia limpia cuando venga Jesucristo. No temamos, porque el temor es solamente para todos que estamos haciendo el mal, ¿verdad? Todos los que están haciendo el mal. Tenemos que saber si estamos de verdad listos para su venida. Dice en Filipenses 1:29, es la introducción que quiero dar. Y este versículo nos muestra parte de lo que es hacer la voluntad con Dios, de Dios. Es Filipenses 1:29. Dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también padecáis con Él. Ahora, ¿en qué tenemos que padecer con Cristo? Hay un proceso de purificación que duele, porque tenemos que ir en contra de nuestro mismo cuerpo, de nuestra misma mente, del alma, de lo que el alma quiere. Al momento de entregarnos a Cristo y vivir en el Espíritu, es negarnos a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Y cuando rompemos el ego propio, padecemos con Cristo, porque hay sufrimiento al dejar de hacer lo que la carne quiere, para poder ser guiados por el Espíritu Santo.
El viejo hombre tiene que morir con Cristo para nacer de nuevo mediante el bautismo. En Gálatas 5:24 respalda lo mismo, que dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hablamos otra vez sobre lo mismo en Romanos 8, de 5 al 8. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, esta es una introducción de varios versículos que hay en la Biblia, de que si nosotros vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Y esto es algo que tenemos que estar luchando diariamente con nuestra carne. Y yo quiero hablar de este tema con mucho respeto y de la mejor manera, para que no haya ofensas, porque quiero que todos como pueblo nos acerquemos más a Cristo Jesús. Y aquí es donde va a empezar el tema que tengo. Está en Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. La iglesia de Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Voy a hacer una pausa ahí, ahorita regresamos para lo demás. Ese versículo, esos dos versículos son muy importantes, porque muchas veces vamos caminando en nuestra vida y no nos detenemos para ver dónde realmente estamos. Y al leer estos versículos que dice: ojalá fueses frío o caliente, mucha gente se pregunta, pues, ¿por qué Dios prefiere que seamos fríos? Y está la tibieza también. ¿Por qué el ser tibio te vomita de la boca? ¿Y por qué el frío prefiere Dios eso? ¿Por qué lo dice? Ojalá fueses frío o caliente, porque realmente lo frío es cuando el corazón está endurecido, cuando estás haciendo la voluntad en contra de Dios. Entonces, al final de este mensaje, nos vamos a dar cuenta por qué Jesucristo nos dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. He dividido estas tres cosas, que es lo frío, lo caliente y lo tibio. Son tres cosas que Dios puso en mi corazón, y vamos a empezar por lo frío para ver exactamente qué es lo frío. Estar en la frialdad, en el frío, es cuando realmente ya la persona está perdida
haciendo la voluntad del diablo. En otras palabras, como dice en Mateo 12, 30-32, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Cuando está alguien haciendo la voluntad en lo frío, es cuando el estado del corazón ya está cerrado, la puerta a Dios para siempre. Es cerrarle el corazón a Dios, ir en contra del Espíritu Santo. No quiere, en esa frialdad, la persona no quiere hacer un cambio, no quiere hacer arrepentimiento. Al contrario, están en contra de Cristo, buscan alejar por completo a la persona de la luz de Dios y usan herramientas como mentira, odio, engaño. Aprovecha los deseos de la carne para destruir al ser humano. Tenemos que tener cuidado con personas que están en la frialdad, que están sirviendo al mal, que están sirviendo a dioses paganos, porque realmente esas son las personas que están en lo frío. Ahora, lo tibio es cuando estamos haciendo la voluntad no de Dios, sino la voluntad de nuestra propia carne y de nuestros propios pensamientos. La tibieza espiritual está relacionada con andar conforme a la voluntad de la carne, porque ocurre cuando una persona deja de ser guiada por el Espíritu Santo y al contrario se deja llevar por deseos humanos y mundanos. Por ejemplo, escribí aquí, vivir día a día sin pensar en Dios, que nada más el día se nos vaya y no piensemos en Dios, que nos enfoquemos solamente en los logros y en satisfacer los deseos de mi día, qué quiero hacer el día de hoy, y olvidarnos de Dios. Eso estamos haciendo la voluntad, no estamos haciendo la voluntad del diablo, pero tampoco estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es llamado que es tibieza. Y también en la tibieza hay personas que tienen a Dios, saben que existe Dios, pero no lo ponen primero, nomás lo ponen como un ratito y no de corazón. Entonces no hay frutos de amor, paz, bondad. Es más que nada los sentimientos que están en la carne. Todo lo que los pensamientos quieren controlarnos. Estar solamente pensando en lo que es de nosotros propio. Como dice en la palabra, nadie busca lo de Cristo, busca lo suyo propio. Y nosotros necesitamos despertar de esa tibieza para no estar ni en lo tibio ni en lo frío, sino estar en lo caliente, listos para la venida de Cristo, para cuando Él venga no tengamos miedo, porque va a ser un día terrible que no vamos a querer ver ese día, pero los que esperamos en Cristo estamos confiados, como dice la palabra, el que vive en Cristo vive confiado como un león, vive confiado como un león.
la tibieza espiritual no hay entusiasmo por orar ni leer. Se vive una fe cómoda. No hay pasión ni compromiso real con Dios. Es solamente hacerlo de una manera que para sentirte bien, para no sentirte también mal, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios, en Efesios 4, del 17 al 19. Aquí habla sobre la tibieza espiritual que se convierte en un grande peligro. Y el grande peligro ocurre porque cuando uno está tibio y sigue con esa tibieza, el corazón se empieza a endurecer más y más. Se pierde la sensibilidad. Dice aquí Pablo en Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Como dice, andan en la vanidad de su mente. El entendimiento está entenebrecido, lejos de Dios, por la ignorancia y la dureza del corazón, y se pierde la sensibilidad. Ahora, cuando vamos caminando en Cristo y somos personas que estamos en Cristo, muchas veces entramos en una tibieza espiritual, y realmente sí hay una diferencia cuando estamos apasionados por Cristo y cuando estamos solamente viviendo día a día. Sabemos que Cristo está ahí, pero no estamos realmente en ese calor que debemos estar. Estamos solamente como cuando estás en las clases y que estás pasando de panzazo, pero al último, si no le echas ganas, no vas a pasar. No es bueno estar así, porque así es la tibieza. Estás ahí, pero no estás. Estás ahí, pero no estás. Al final, el resultado no va a ser un resultado correcto. Pero si estamos ahí y ahí, al final, pues va a ser un A+, ¿verdad? Y es así en todo, ¿verdad? Así como es en la escuela, también es en Dios. Pero pues esto es una escuela espiritual, ¿verdad? La diferencia. Ahora, la tibieza espiritual es un peligro. ¿Por qué? Porque hay un puente entre la tibieza y la blasfemia contra el Espíritu Santo. La tibieza espiritual puede convertirse en el terreno donde germine la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque al uno no estar haciendo lo que Dios realmente quiere que hagamos, porque la tibieza es, acuérdense, la voluntad de la carne y los pensamientos, y cuando queremos hacer la voluntad de la carne, no estamos agradando a Dios. Como dice la palabra, somos justificados por la fe en Cristo, no por obras, pero no por eso vamos a dejar que la carne sea la que estemos obedeciendo a la carne. Tenemos que obedecer lo que es del Espíritu.
Y si seguimos que sí, que no, que sí, que no, la verdad, no hay un arrepentimiento genuino, y eso realmente lleva a que esté la blasfemia contra el Espíritu Santo en la manera de que no está viendo un fruto de arrepentimiento. Entonces, estamos ahí y no estamos, estamos ahí y no estamos. Si ignoramos las alertas del Espíritu Santo, el corazón se vuelve insensible a la culpa. Y es como dice en Eclesiastes 8:11 al 13: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al limpio, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Aquí lo que dice es, podemos hacer 100 veces algo malo, y como no hay consecuencias, queremos seguirlo haciendo. Entonces, si nosotros estamos en la tibieza espiritual y estamos siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y como estamos viendo que no hay consecuencias, porque hay veces que no hay consecuencias, pues seguimos haciendo lo mismo, porque no estamos viendo que haya algo que nos pare. Pero no debe de ser así. Ahora, lo bueno es que en la palabra de Dios nos dice que hay alertas que vienen a nosotros de Dios para que nosotros no caigamos en el sepulcro. Como dice en Job 33, 14 al 18, sin embargo, en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí es cuando está hablando Eliú con Job. Pero él tenía sabiduría, pero realmente no sabía que lo que le estaba sucediendo a Job sí era una prueba y no era un castigo. Eliú tiene mucha sabiduría porque estos textos que están aquí realmente uno los ha tenido en experiencia, de que el Espíritu Santo, Dios, te empieza a advertir en sueños, te empieza a meter terror en sueños, solamente para que empiecemos nosotros a tener temor y cambiar. Son esas alertas que Él nos manda para cambiar cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está muy bien, pero decimos, bueno, pues no pasa nada. Pero Dios realmente quiere que cambiemos esa parte, y es donde viene en el sueño y Dios te ayuda y te alerta para empezar a cambiar. Mira, te da algo que te confirma que sí estuvo mal lo que hicimos, y ese algo es lo que te ayuda a transformarte. El Espíritu Santo no nos deja solos. Como dice aquí, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. La soberbia, rebeldía contra Dios. El soberbio piensa que no necesita al Señor para vivir ni para decidir lo que está bien o lo que está mal. La soberbia es
algo de la carne muy malo, que a veces tenemos el ego y que no necesitamos a Dios, pero ahí es cuando vienen los consejos de Dios en la noche y nos susurra, y es donde cambiamos de parecer. Hay una persona que tiene características similares a las de una persona que está en tibieza espiritual. Y esto es un ejemplo solamente de cómo Dios quiere llamar nuestra atención, pero esta persona que está en la Biblia no quería nada con Dios, pero Dios sí nos da alertas para que nos alejemos del mal, ¿verdad? Y el faraón fue una persona muy necia que pudo ver a Dios hablándole, y 9 veces él tenía su corazón endurecido por su propia cuenta, y 9 veces Dios endureció su corazón. Yo me pregunté, ¿por qué Dios va a endurecer el corazón de alguien? Realmente Dios no va a endurecer el corazón de alguien, al menos que Él conozca realmente para qué lo va a endurecer, que era para engrandecer su nombre, para que su gloria se manifestara. Pero no va a endurecer el corazón de alguien que está queriendo hacer la voluntad de Dios. El faraón no quería hacer la voluntad de Dios. Él quería que a él lo adoraran. Él se creía un Dios, que todo el poder venía de él, toda autoridad venía de él. Pero Dios le mostró a través de Moisés, que todos sabemos las historias, todo lo que hizo. Y yo comparo esto a la tibieza espiritual, y me llamó mucho la atención y lo quería compartir, porque hay veces que nos pasan cositas en nuestra vida y que son alertas de Dios para que nosotros cambiemos de parecer y nos acerquemos a Dios. Como Dios le llamó la atención al faraón tantas veces. Primero convirtió el agua en sangre, y luego las ranas, y luego los piojos, las moscas, la peste del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, y lo último, lo peor, la muerte de los primogénitos. Entonces, él estaba jugando con Dios, porque pasaba algo y no, pues ahora sí, los dejo ir, y luego no, entonces ya se le endurecía su corazón, ahora no, y ahora sí, y ahora no, y estaba nomás jugando con Dios. Entonces yo miré esto en una manera de que no hay que ser como el faraón. Si nosotros vemos que Dios nos está llamando y está poniendo alertas, al contrario, si ya estamos viendo que está poniendo una alerta enfrente de nosotros, y nosotros que somos espirituales, que conocemos a Cristo, que el Espíritu Santo es el que nos está guiando, tenemos que discernir por qué está ocurriendo para nosotros acercarnos más a Cristo. Dice que la persona empieza a justificar su pecado y rechazar la corrección cuando seguimos en el mismo camino sin cambiar. Por eso dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay 2 versos que son muy similares, que está también en Proverbios 16:25, lo escribe el rey Salomón: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte.
Si la tibieza evoluciona y avanza y no retrocedemos de la tibieza espiritual, el resultado final será frialdad espiritual y que Dios nos vomite de su boca. Por eso digo que al principio, como dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso dice, ojalá fueses frío, en vez de decir tibio, porque la tibieza al último se convierte en lo mismo que lo frío. Y si somos tibios va a ser el mismo resultado que ser frío, porque Dios nos va a vomitar de su boca. Cuando no reconocemos que Dios es el que nos da todo y se endurece nuestro corazón y pensamos que somos nosotros, está el ejemplo como el corazón del rey Nabucodonosor, que se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo y fue echado del trono de su reino y despojado de su gloria hasta que reconoció que el Altísimo Dios es el que tiene dominio sobre el reino de los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Muchas veces, por no meternos en problemas, queremos agradar a los hombres. Y por agradar a los hombres, no agradamos a Dios. Y eso es un problema. ¿Cómo podemos agradar al hombre? Distorsionando la palabra a su manera para que en vez de reprender, exhortar o confrontar, solo estén acariciando el pecado en el que la gente vive, dándoles por su lado. Eso es la gente que quiere agradar a los hombres. Por ejemplo, en Santiago 4:4-5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Poniendo otras cosas en prioridad a nuestras vidas en lugar de Dios, o hacer cosas mundanas que no le agradan a Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios el discernimiento si estamos haciendo la voluntad de Él. Y para nosotros saber bien si estamos haciendo la voluntad de Él, que es estar en lo caliente, como ya no somos justificados por las obras, somos justificados por la fe en Cristo. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir lo que el Espíritu Santo quiere que sigamos, andar y tener frutos del Espíritu. No quiere que estemos en medio como los nicolaitas, que los menciona en Apocalipsis, el mensaje a Éfeso. Y les quiero enseñar un poquito sobre esto de los nicolaitas, de quién eran, porque en Apocalipsis lo menciona, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Está halagando a la iglesia esa porque tiene eso, que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quién eran los nicolaitas? Y luego dice también, y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso lo dice a la iglesia de Pérgamo. También está hablando de los nicolaitas. Los nicolaitas eran una secta religiosa que se creía cristiana, pero ellos usaban la gracia para dejar que la carne fluyera. Hacían todo en la carne
y usaban la gracia como para poder pecar, para poder vivir en el desenfreno. Como dice en Apocalipsis, en las otras iglesias, que eso no le gusta a Dios, porque no están ni en lo caliente ni en lo frío, están solamente a lo que les conviene, agradando a los hombres. Desde el principio, Génesis 1:4 dice: y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. No se puede mezclar la luz con las tinieblas. Aún desde el principio Dios lo hizo así, separó la luz de las tinieblas, y fue por un motivo. Nos damos cuenta cómo va la palabra de Dios hablando sobre eso. Como dice en Proverbios 1:10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Tenemos que tener una mentalidad de que hay luchas en este mundo, y para estar haciendo la voluntad de Dios tenemos que ser fuertes guerreros. Tenemos que estar en la palabra y poner los frutos del Espíritu en práctica. Andad en el Espíritu. Aquí lo último nos enseña en Gálatas 5:16 al 26, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Aquí en la palabra nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, escudriñando la palabra y viendo más qué es lo que el Espíritu quiere que hagamos. Para estar en la voluntad de Dios tenemos que estar en los frutos del Espíritu. Tenemos que estar en lo caliente, y hay varios libros aquí en Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, como dijo nuestra hermana de alabanzas, por las cositas mínimas. Dice: antes bien, acciones de gracias. Quiere Dios que hagamos acciones de gracias. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros porque estamos agradecidos con Dios? A eso le agrada a Dios. Por ejemplo, que las mínimas cositas que tenemos que estar agradecidos en todo, porque realmente Dios es el que nos da la vida y nos mantiene con aliento en todo momento. Cuando estamos en lo caliente, la fe de los milagros se enciende, porque estamos apasionados y sabemos que el milagro va a venir. No estamos en esa tibieza, estamos en el calor, en el fuego del Espíritu Santo que quema, en la fe de vivir conforme, como dice la palabra de Dios. El que confía en Dios vive confiado como un león. Imagínense, un león pesa como 500 libras, cómo
puede estar en medio de un lugar y va a estar confiado donde hay más animales porque tiene mucha fuerza, mucha habilidad. Y aquí termino, mis amados hermanos. Otra vez voy a Apocalipsis 3, 14 al 22. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso es cuando están las personas en tibieza espiritual. Cuando estamos en tibieza espiritual, pensamos que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Porque, como les digo, podemos estar haciendo las cosas y como no hay consecuencias, seguimos haciendo. Cuando viene la disciplina de Dios, porque Dios disciplina a los hijos, porque ama a sus hijos para que vuelvan a Él, es cuando más que nada nos acercamos más. Pero también hay pruebas de todo. Tenemos que tener el discernimiento de qué es lo que Dios quiere de nosotros, pedirle mucho sabiduría en oración. Por tanto, el 18 de Apocalipsis 3, 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que compremos oro refinado en fuego para ser ricos, para estar limpiados de todo pecado, para estar viviendo en el calor de Dios, en lo caliente, que no estemos en lo frío ni en lo tibio, que estemos solamente en lo caliente para estar listos para cuando Cristo venga. Como dice aquí: yo reprendo y castigo, el siguiente, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tenemos la dicha y la digna de arrepentirnos y volver a Cristo. Dice aquí el 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Jesucristo está tocando y está tocando y está tocando y no le abrimos la puerta, el corazón sigue endurecido, el corazón sigue en la tibieza, entonces se va a ir, porque tocó, estuvo tocando y no abrimos la puerta. Pero si abrimos la puerta, Él entra a nuestro corazón, a nuestras vidas, y todo empieza a fluir de maravilla. Ahora, termino con esto. Me encanta cómo Jesucristo, siendo Dios, creador de los cielos, de la tierra, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cómo dice, con esa humildad: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. La dicha de sentarte con el Creador, te lo está diciendo de una manera tan humilde: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo le dije esto a mi papá y me dijo: no, con que nomás estemos ahí al ladito de Los Ángeles. Fue lo que me respondió, porque le dije, mira cómo dice aquí la humildad de Jesucristo. Digo, es Jesucristo y nos está dando la dicha de que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje de hoy y lo digo con mucho amor. Tenemos que luchar y estar en lo caliente, luchar y pedirle a Dios que
si estamos haciendo la voluntad de Él, si estamos realmente en lo caliente, o si tenemos tibieza espiritual en nosotros, que cambie eso para estar en lo caliente. Como les digo, estar listos, preparados, no con temor, para cuando venga Cristo no tener temor, como dice, pero sí tenemos que preocupados con temor y temblor para nuestra salvación, dice la palabra. Entonces tenemos que preocuparnos con mucho temor y temblor en todo momento. Y el Espíritu, cuando empieza a orar, empieza a sentir la presencia de Dios, y se siente eso que increíble, que no se puede explicar. Solamente sabes que la presencia de Dios está llamándonos y está aquí. Gracias por escuchar este mensaje. Que Dios los bendiga, y que pase nuestro pastor para orar, para que se quite toda tibieza espiritual y estemos todos en lo caliente, listos y preparados. Vamos a orar. Ahí como está sentado, vamos a orar. Padre, una vez estamos, gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por nuestro hermano Freud, que lo sigues preparando, lo sigues usando, lo sigues dando ese entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de él, por su esposa, por sus hijos, Señor, que yo sé que son de bendición para nosotros y para muchos más, Señor. Te pido que lo sigas ayudando, lo sigas guiando con tu Santo Espíritu, Señor, y que pueda tener siempre ese deseo, como lo ha tenido, Señor, de servirte de la mejor manera posible, Señor, y que tú seas obrando grandemente en su vida, igualmente con todos los que estamos aquí. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.